Siguiendo con la explicación del tema primero, vamos a ver ahora, después de haber visto los antecedentes históricos, vamos a ver ahora la actual Constitución española. Esta va a ser fundamental, nuestra Constitución, para la organización de nuestro temario. Columna principal del temario de policía. La Constitución de 1978, nuestra Constitución actual, sus fechas más importantes fueron el 31 de octubre, fue la fecha de la aprobación por las Cortes Generales, el 6 de diciembre, a todo el mundo le sonará por ser una fecha festiva, fue el referéndum de la Constitución, donde se sometió a consulta a los ciudadanos españoles. Luego tenemos otra fecha importante, el 27 de diciembre, que fue cuando fue sancionada y promulgada esta ley, y el 29 de diciembre, que fue cuando fue publicada y entró en vigor. Esa publicación, entrada en vigor, sobre todo la fecha de la entrada en vigor, fue pregunta de examen en un examen de oposiciones en una gran ciudad como es Granada. Características fundamentales, es ley de leyes. No dice que es ley de leyes porque es una ley, es la máxima ley en la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico español. Por encima de ella no hay ninguna ley. Esta es la ley superior de todas, la ley de leyes. También nos habla de monarquía parlamentaria, nuestra ley, nuestra Constitución. En el artículo 2 habla de monarquía parlamentaria y lo que quiero decir es que hay un rey y hay un parlamento. No es una república, un rey y un parlamento. El rey con una figura como figura representativa y el parlamento como figura ejecutiva. Bien, aquí vemos entre características, por ejemplo, que es escrita. Es una escrita porque es un código de leyes, es una ley extensa, tiene 169 artículos. Podréis pensar que, bueno, hay leyes que tienen más artículos, sí, pero dentro de esos 169 artículos tiene artículos que son artículos muy extensos, como los artículos de la competencia de las comunidades autónomas, artículos 148 y 149, artículos muy grandes, por eso nos dicen que es una ley extensa. Es una ley popular porque fue aprobada en referéndum, ya hemos visto la fecha, el día 6 de diciembre, y fue aprobada en referéndum. El referéndum es una consulta que se le hace a todos los ciudadanos. Los ciudadanos por mayoría votaron que sí, querían esta Constitución. Es una ley rígida porque es difícil, rígida tenemos aquí, porque es difícil de modificar. Su modificación es difícil, es muy complicada. Tiene dos formas de modificación la Constitución. Lo vamos a encontrar en el último título de la Constitución, el título 10º, y en el artículo 167 y 168. El artículo 167 nos habla de una reforma un poquito más fácil. No fácil porque necesita una mayoría de 3/5 para poder aprobar cualquier reforma de determinados artículos de la Constitución. Y la parte más complicada está en el 168 de la Constitución, donde nos indica la modificación de Constitución agravada. Ahí vamos a encontrar materias importantes para el legislador, para los padres de la Constitución, como la corona. Por ejemplo, se habla mucho de que se quiere modificar la corona, pero la corona es muy difícil de modificar. Para modificar la corona, en esa parte sería corona, título preliminar y derechos y deberes fundamentales. Por ejemplo, para modificar esto, la corona, tendríamos que tener una mayoría de 2/3 de las cámaras del Congreso y del Senado. Fijaros que necesitamos 176, en el Congreso hay 350 diputados, ¿no? Pues necesitamos 176 para conseguir la elección de presidente. Muchas veces vemos en las jornadas estas electorales la dificultad que tienen los partidos para llegar a ese 176, ¿no? Bien, pues para el caso de la reforma serían 2/3. De 176 pasaríamos a 220 y tantos. Es bastante difícil. Pero no solo se queda ahí en conseguir que esos 220 y tantos quieran modificar la Constitución, que sería poner de acuerdo a los grandes partidos, al Partido Popular, Partido Socialista, que son siempre los que tienen más votaciones. Además, una vez conseguidas esos 2/3, tienen que disolverse las cámaras, cada uno se va a su casa y convocar nuevas elecciones y volver a votar y volver a someter a los partidos políticos a unas nuevas elecciones. Y cuando conseguimos esas nuevas elecciones y se genera un nuevo Parlamento, un nuevo Congreso, un nuevo Senado, necesitamos de nuevo otra vez 2/3 partes de esos nuevos congresistas y senadores que han entrado
Necesitamos que ellos voten de nuevo por 2/3. Y si ya lo conseguimos, que sigue siendo muy complicado todo esto, si ya lo conseguimos, ahora hay que someterla al referéndum, hay que someterla a la votación de los ciudadanos y que los ciudadanos por mayoría digan sí a esa reforma de la Constitución. Complicada, por eso una de sus características es rígida. Rígida y elástica, podéis pensar que están contrapuestos, pero no, rígida sería en su reforma y elástica en el tipo de norma que es. Una norma elástica porque es una norma que se adapta bien a los tiempos. Siendo una norma del 78, la Constitución española ha sido solo modificada en 2 ocasiones. El artículo 13, con el Estado de Maastricht, y con el tema del tope presupuestario en el 2011, después de la crisis económica. Dice también otra de sus características, que es consensuada. Y es consensuada porque fue el pacto de todos los grandes partidos de izquierda y de derecha. Fue la transición. Todos los partidos votaron a favor de esta Constitución. Es abierta y es inacabada. Son 2 características también un poco extrañas. Está inacabada, ¿cómo es abierta? ¿Por qué? Porque hay muchos artículos de la Constitución que tienen que ser después desarrollados en leyes. La propia Constitución marca unos principios básicos y luego tienen que ser desarrollados. Entonces, artículos, por ejemplo, como el artículo 47 de la Constitución, que habla, y lo habéis escuchado muchas veces, de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ese artículo se encuentra dentro de los principios de los rectores y sociales, con lo cual ese artículo tiene que ser desarrollado por una ley posterior. Y esa ley posterior es la que va a decir quién tiene derecho a una vivienda digna y quién no tiene derecho a una vivienda digna, por sus características, las características que marque la propia ley, ¿vale? No es un derecho adquirido, no es un derecho que se pueda exigir ante los tribunales, como sí ocurre con los artículos, por ejemplo, del 14 al 29. Bien, la estructura de la Constitución española tenemos 2 partes, se divide en 2 partes, una parte orgánica y una parte dogmática. En la parte dogmática es la que se centra en reconocer los principios constitucionales. Sería un poco la inspiración que debe de seguir o que ha seguido para formular esa parte orgánica. Esa parte orgánica sería de funcionamiento, ¿vale? Pues en esta parte dogmática encontramos el título preliminar, del que ahora veremos sus primeros artículos del 1 al 9, y el título primero. Y en la parte orgánica, título segundo al título 10. ¿Vale? Ahí encontraríamos la estructura de los poderes del Estado, como las Cortes Generales, que están en el título 3, el Gobierno y la Administración, que están en el título 4, sería la organización política, la organización judicial, que está en el título 6, la propia reforma de la Constitución, en el título 10. 2 partes, orgánica, dogmática. La estructura de contenido, aquí tenemos los títulos, decía que son 10 títulos más el título preliminar, o sea, 11 títulos, o 10 títulos más el preliminar, pueden preguntar de distintas formas en la oposición. Y tendríamos en el título preliminar artículos del 1 al 9, título primero, habla de los derechos y deberes fundamentales, del 10 al 55. Este a su vez tiene 5 capítulos, que sería, podemos decir que aquí la parte esta dogmática está lo más importante, lo que el legislador ha querido, los padres de la Constitución, ha querido proteger con más ahínco. Por eso, prácticamente esto lo encontramos dentro de la reforma agraviada junto al título segundo, la corona. Ahora vamos a ver que es algo más representativo. Pues dentro del título primero encontramos 5 capítulos. Capítulo primero de los extranjeros y españoles, artículos del 1 al 13. Tiene una especial protección, pero no la máxima protección que la va a tener el capítulo segundo, sobre todo en la sección primera, de los derechos y libertades, artículos del 14 al 38. En la sección primera nos encontramos de los derechos fundamentales y las libertades públicas, del 15 al 29, artículos tan importantes como el derecho a la vida, el artículo 15, fijaros la importancia de esta sección. Y la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, también con una especial protección, pero no la máxima protección que tiene la sección primera, que incluso puede someterse al derecho de amparo del Tribunal Constitucional. Capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica. Aquí está este que os decía antes, el 47, derecho a la vivienda. Estos son artículos que luego tienen que ser derechos, que luego tienen que ser desarrollados por leyes para que tengan una defensa judicial.
El capítulo cuarto, garantías y libertades y derechos fundamentales. Aquí, dentro del 53, vemos esa protección que tienen los capítulos anteriores, del 1 al 3, y el 54 es el defensor del pueblo. Y el capítulo 5, suspensión de derechos y libertades, del artículo 55, muy de moda ahora con el tema del COVID. Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. El estado de sitio es el estado prebélico, antes de la guerra. ¿Qué derechos puede el legislador recortar a los ciudadanos de los reconocidos en los primeros capítulos cuando se da una situación de estas? Título segundo de la Corona, artículos del 56 al 65, también con especial protección, os decía, y aquí a partir de esto empezamos a ver ya un poco la organización del Estado. Las Cortes Generales, que son 2 cámaras, Congreso y Senado. Capítulo segundo, cómo se elaboran las leyes, del artículo 81 al 92. El artículo 81 va a ver las leyes orgánicas, por ejemplo, que son las leyes de mayor protección para los derechos más importantes. Capítulo tercero de los tratados internacionales, esos tratados que firma España, con los que se compromete España en el extranjero y que luego entran a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Título cuarto, Gobierno y Administración, artículo del 97 al 107. Título quinto, Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, del 108 al 116. Título sexto del Poder Judicial, del 117 al 127. Título séptimo, Economía y Hacienda, del 128 al 136. Título octavo, Organización Territorial, muy importante también, artículos 137 al 158. Este lo vamos a trabajar mucho nosotros en la oposición. El capítulo primero nos habla de esos principios generales. Esto, imaginaros que nosotros, España, cuando entra esta Constitución del 78, España no tiene comunidades autónomas, no existen las comunidades autónomas. Y aquí en el título octavo lo que se permite es que se generen, que se creen comunidades autónomas. Ahora ya todas las ciudades se encuentran dentro de comunidad autónoma, con la excepción de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas. Pues en estos principios generales nos indican cómo constituir esas comunidades autónomas y cómo deben de funcionar esta organización territorial. También lo vamos a ver en el capítulo tercero, Comunidad Autónoma, del 143 al 158, cómo se accede. Y luego el capítulo 2, del que vamos a tratar varios temas en nuestro temario, los temas del 12 al 14, la administración local, artículo 140 al 142. Artículo 140 nos habla del municipio, nos da una orientación sobre lo que tiene que hacer el municipio y luego hay leyes que lo desarrollan. El 141 la provincia y el 142 las haciendas locales. Vamos al título noveno, el Tribunal Constitucional, que siendo un tribunal no se encuentra dentro del Poder Judicial, porque este Tribunal Constitucional, artículos 159 al 165, lo que hace es proteger a la propia Constitución. Es el tribunal que dice si las normas que ha elaborado en las Cortes Generales, o los reglamentos que ha elaborado el Poder Ejecutivo, están dentro de la Constitución o están fuera de la Constitución. Es un protector de la Constitución. El título décimo, Reforma de la Constitución, artículos 166 al 169, del que ya hablaba algo, daba una pincelada antes cuando hablábamos de esa rigidez de la Constitución. Luego nuestra Constitución tiene 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Hola, me presento, soy José Manuel La Chica, soy policía local de Granada. Actualmente pues ocupo el puesto de Community Manager de la policía local. Además de mis funciones como policía local, pues también antes de ser policía local pues hice la licenciatura en psicología y llevo bastantes años dedicado a lo que es la preparación de oposiciones respecto a la parte de la prueba psicotécnica de la oposición. La oposición, realmente todas las pruebas son importantes, aunque la parte psicotécnica es una prueba que a priori pudiera parecer poco objetiva por el tema de la entrevista personal, ya que los criterios que pudiera adoptar el psicólogo no son conocidos por el opositor y por tanto pudieran ser interpretados de una forma que el opositor pensara que no se toma un criterio objetivo. Sin embargo, normalmente los psicólogos que se dedican a
a evaluar a opositores en las oposiciones de policía local, sí que llevan unos criterios que sí son objetivos y que el opositor, como no conoce, pues tiende a pensar que no lo son, pero sí lo son, y hay algunos criterios que en nuestras clases pues podemos ir barajando, ir analizando e ir asumiendo diferentes estrategias para afrontar esas características que necesita el perfil de un policía local para aprobar lo que es la oposición. La parte de psicotécnica de la oposición de policía local consta de lo que serían tres partes. Por un lado, la parte de prueba de aptitud de conocimientos y de actitudes generales de la persona que se presenta a la oposición. Otra parte basada en test de personalidad que evalúan pues, los rasgos de la persona, rasgos generales o rasgos específicos en un momento determinado. Y luego tenemos la parte de la entrevista personal, que como ya he dicho es la parte que parece más subjetiva, pero que realmente el psicólogo o el gabinete del psicólogo o incluso el propio tribunal de la oposición, pues lo que se dedica es a evaluar y a intentar obtener unos datos objetivos. La parte de la prueba de actitudes, las baterías de actitudes, lo que intentan a través de diferentes ejercicios es evaluar nuestras capacidades para enfrentarnos a diferentes tipos de tareas. Podemos enfrentarnos a ejercicios de diferentes tipos, de resistencia a la fatiga, de atención y concentración, de razonamiento espacial, de razonamiento abstracto, de cálculo numérico, de actitud verbal. Hay una infinidad de ejercicios y tenemos que estar preparados porque en las oposiciones podemos encontrarnos cualquier tipo de prueba que pretenda evaluar pues diferentes actitudes relacionadas o que se pudieran relacionar con las tareas a desarrollar. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos de los ejercicios que nos vamos a encontrar, pero antes lo que quiero resaltar es que cuando se establece una comparativa para obtener unos resultados, lo que se hace es comparar con una media, una muestra sobre la que ya ha realizado la determinada batería o determinado test de personalidad. Sobre esas puntuaciones que hay previamente obtenidas, pues las puntuaciones nos van a ubicar en lo que sería una curva de puntuaciones, pues por encima o por debajo de lo que serían las puntuaciones medias. ¿Qué es lo que se solicita en la oposición? Que tengamos una puntuación superior al que obtiene la población media. Es decir, que si la puntuación media se ubica justamente en el centro de las puntuaciones, tenemos que obtener una puntuación que se vaya hacia la derecha. Los tipos de psicotécnicos, como he comentado anteriormente, son muy variados. Por ejemplo, hay este tipo de ejercicios que se basan en nuestra capacidad de atención y concentración y resistencia a la fatiga. Se trata de una tarea sencilla donde nos ofrecen dos figuras modelo y tenemos que indicar cuántas figuras exactamente hay iguales a esas figuras modelo por cada fila. Es decir, vamos viendo fila por fila cuántas figuras son exactamente igual que la figura modelo y debemos de anotar el resultado al final de cada fila. Este sería un tipo de ejercicio basado en nuestra capacidad de atención y concentración y la resistencia a la fatiga. Otro tipo de ejercicio similar sería
un ejercicio basado en la búsqueda de elementos similares. Por ejemplo, aquí aparecen cuadros donde aparecen unas letras en su interior y tenemos que localizar el cuadro donde aparecería una letra repetida que en los demás cuadros no aparece. Tendríamos que buscar cuadro por cuadro dónde estaría el cuadro con elementos repetidos. Bueno, otro tipo de ejercicio basado en nuestra capacidad de atención sería otro ejercicio bastante sencillo, basado en operaciones simples matemáticas de suma, donde nos ofrecen diferentes sumas de 3 o más cifras, pero operaciones sencillas, y lo único que tenemos que hacer es comprobar si esos resultados son correctos o son incorrectos. En el ejemplo 1, 16 más 38 más 45 igual a 99. Sí, está bien esa suma, por tanto, en nuestra hoja de respuesta deberíamos de marcar la letra B de que se encuentra correctamente esa suma. En el siguiente ejemplo, 42 más 61 más 83, sería 42 más 61 serían 103, más 83 serían 186, por tanto la operación estaría incorrecta y la suma estaría mal y deberíamos de marcar en nuestra hoja de respuesta la M de mal. Veamos algunos ejemplos más. En otro tipo de ejercicio, lo que pretende es comprobar nuestra capacidad para trabajar con figuras en el espacio. En este caso, se nos presenta una figura que está en 3 dimensiones y debemos de contar el número de cubos que forman esa figura. Si suponemos que la base está completa, estaría formada por 9 cubos, más los 5 que aparecen en la segunda fila, más el siguiente de arriba, pues tenemos un total de 15 cubos, ¿no? Esa sería otra forma de comprobar nuestra actitud espacial. Permisos de conducir. Vamos a repasar la tabla y vamos a prestarle atención a esto, porque los permisos de conducir es algo que hay que tenerlo muy claro y repasarlo de vez en cuando porque es que se olvida. Se olvida. El AM, permiso AM, las antiguas LCC. Si nos encontramos una LCC, ya hemos dicho que tienen consideración de permiso AM y si no la han canjeado por el permiso AM, será una infracción grave del artículo 3.1 del Reglamento de Conductores dirigida a Jefatura Provincial de Tráfico, mediante boletín de tráfico. ¿Qué nos habilita? El permiso de conducir de la clase AM. Nos habilita a conducir ciclomotores en general. Ciclomotores. Los ciclomotores pueden ser de 2 ruedas, que son los L1E, que ahora tenemos los L1EA, que son los ciclos de motor, y los L1EB, que son los ciclomotores de 2 ruedas. Recordad que para el L1EA, que son los ciclos de motor, es decir, motor que auxilia el pedaleo y que se interrumpe al alcanzar 25 km por hora cuando deja de pedalear, con potencia de 251 a 1000 vatios, necesitamos, aparte de que tiene que estar matriculado y tener seguro, necesitamos el permiso de conducir de la clase AM. Pero si carece del permiso de la clase AM, es infracción administrativa, no era penal, porque no es un ciclomotor, es un ciclo de motor, de una categoría diferente del ciclomotor, pero requiere permiso de la clase M. Ciclomotor de 2 ruedas también requiere permiso de la clase y ya entraría en el concepto penal, igual que los ciclomotores de 3 y 4 ruedas. La clasificación internacional de estos vehículos, pues los ciclomotores de 2 ruedas, los L1E, en este caso el ciclomotor de 2 ruedas L1EB, el ciclomotor de 3 ruedas L2E y los cuatriciclos ligeros L6E. El L3E era la motocicleta, el L4E las motocicletas con sidecar, L5E los triciclos a motor, L6E los cuatriciclos ligeros y L7E los cuatriciclos pesados. Por tanto, ir dominando también la clasificación internacional de los vehículos que nos viene en el reglamento europeo el 168/2013.
Bueno, pues el problema es que la conducción, muchas veces, el permiso de la clase M puede ocurrir que en el modo que tú has obtenido el permiso, pues te lo hayas limitado a que esté la conducción, porque a lo mejor has hecho el examen en la modalidad de ciclomotores de 3 y 4 ruedas. Entonces, cuando tienes el código el código armonizado el 7902, en tu permiso, que consta en tu permiso de conducir, solo podrás conducir ciclomotores como este, que tiene 4 ruedas, como este que tiene 4 ruedas, como este que tiene 3, como este que tiene 3, pero este que tiene 2 o este que tiene 2 no podrás conducirlo, porque está limitado. Si lo haces, incumplirás una restricción que tiene tu permiso de conducir y de infracción muy grave del artículo 3.1 de conductor. Ni el permiso AM, ni ninguno de los permisos de la clase A nos autoriza a conducir vehículos especiales agrícolas. ¿Os acordáis qué permiso nos autoriza a conducir vehículos especiales agrícolas? El B, ¿no? El B, ¿y cuál más? La licencia. La LVA, que ahora la veremos. Lo que pasa es que la licencia tiene unas limitaciones de velocidad y de masas. Pero, muy bien, el B. El B nos va a autorizar para cualquier vehículo especial agrícola. Ni el AM, ni el A1, ni el A, ni el A2, ninguno de esos nos va a autorizar a conducir vehículos especiales. La edad para obtenerlo a los 15 años. Antiguamente a los 14, pero a los 15. Antiguamente, para conducir pasajeros tenías que tener 16 años. Ahora no hay edad. En el momento que tú obtienes el AM, si el vehículo, por sus condiciones técnicas, consta en el permiso de circulación, que es de 2 plazas, puede ir, da igual, la edad que tenga, siempre y cuando tenga el permiso, ¿no? Pero que no hay infracción por llevar a un pasajero si tiene 15 o 16 o 17 años, que eso ya se eliminó. Aquí tenéis pues ejemplos de vehículos, ¿vale? Y a esto pues podríamos añadir la foto el ciclo de motor. La bicicleta de pedaleo asistido con potencia superior a 250 vatios. Aquí tenéis un ejemplo de la Citicoco esta, que tienen que matricularse, son auténticos ciclomotores. Bueno, esto le faltaría que tenía que llevar su espejo y el resto de condiciones técnicas de los ciclomotores. Esto es un quad, pero por su potencia. Recordad que los ciclomotores, la velocidad máxima por construcción no puede ser superior a 45 km por hora. Si es de combustión interna, la cilindrada no puede ser superior a 50 centímetros cúbicos. Y si otro tipo de motores como eléctricos, pues 4 kilovatios de potencia, que son 4.000 vatios. Un kilovatio son 1.000 vatios. Esa es la conversión. El A1, nos queda claro el permiso AM por ahora, ¿no? Sí. Una cosa importante que introdujo, pasa que lo tengo un pelín más para adelante del cuadro, pero que introdujo la modificación del Real Decreto 971/2020, es que con el AM ya puedes conducir también vehículos para personas de movilidad reducida. Antes, no sé por qué, pero era un poco absurdo que con el AM no podías coger vehículos de personas de movilidad reducida y con una LCM sí. Pues ya, con la nueva reforma, Real Decreto 971/2020, que se hizo en el Reglamento General de Conductores, se puede conducir con el AM ya un vehículo para personas de movilidad reducida. Ahora hablaremos de los vehículos de personas de movilidad reducida para no confundirlo con una silla para personas con una silla minusválidos que tiene motor. No confundir uno con otro.